Desplazamiento forzado. El desplazamiento forzado no es un hecho reciente y ha estado presente a lo largo de la historia del país, pero a partir de 1985 se incrementó visiblemente debido a la agudización del conflicto armado. ¿Qué es el desplazamiento forzado? Las Naciones Unidas definen así el desplazamiento forzado. Es el hecho de donde una persona o un grupo de personas son obligadas a huir, abandonar sus hogares o sus lugares habituales de residencia, en particular como resultado de un conflicto armado, situaciones de violencia generalizadas y violación de los derechos humanos. ¿Cuáles son las consecuencias del desplazamiento forzado? En general, sus efectos abarcan todas las dimensiones de bienestar de los hogares, con pérdidas que van más allá de lo material, puesto que afectan sus derechos fundamentales y limitan su desarrollo personal y social. Las principales causas del desplazamiento forzado en Colombia son los siguientes. Primero, falsos positivos. Son casos reportados por unidades de la fuerza pública como resultados positivos en la acción contra grupos armados ilegales y que son reportados en los informes oficiales. Segundo, conflicto armado. Son los enfrentamientos entre el ejército y el grupo al margen de la ley, donde se lanzan algunas balas perdidas que podrían llegar a afectar a una o más personas. Tercero, narcotráfico. Siendo los grupos al margen de la ley, consiste en producir este tipo de sustancia, por lo cual necesitan tierra para cultivar este tipo de plantas, obligando a los campesinos a dejar todo. Cuarto, el reclutamiento forzado. Otros aspectos agravantes en nuestro país es el reclutamiento, en especial los adolescentes, niños y niñas son prácticamente arrebatados de sus hogares para poder integrar las filas de los grupos al margen de la ley. Cifras de desplazados en Colombia entre 2020 y 2021. En el 2020, según información de la Defensoría, hubo en total 28.509 víctimas de esta problemática, lo que equivale en promedio a 78 desplazados por día. Y en lo corrido del 2021, el fenómeno va a un ritmo muy acelerado, pues diariamente estarían siendo desplazadas por lo menos 168 personas, lo que equivale a un aumento del 115% en el número de víctimas en el país. ¿Qué es la pobreza? La pobreza es un fenómeno multidimensional que puede traducirse en factores objetivos, como la falta de recursos para satisfacer las necesidades básicas para la supervivencia de una persona, por falta de alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria, el agua potable o la electricidad, o subjetivos, tal cual la privación de la participación social por las cuestiones relacionadas al género. ¿Cuáles son las causas de la pobreza en Colombia? Tenemos causas sociales, políticas, económicas. Y sería maravilloso lograr responder esta pregunta, pero la respuesta no es clara. La pobreza es entendida como un problema de ingreso. Tendría su origen en el empleo, la ocupación, los salarios, la educación, el modelo laboral e incluso en la relación con las empresas. Consecuencia, estas diferencias sencillamente se van dando desde el día en que cada persona nace. Unos llegan al mundo en las mejores condiciones y comodidades, otras nacen sin haber probado alguna ración de comida, puramente desnutrido. Sin embargo, el factor principal es la falta de educación y el suficiente fortalecimiento de una gran
conciencia social a nivel mundial, inevitablemente traducen un lento desarrollo mental. Esto ha incrementado los malos valores y conducta atravesada que tienen a favor el seguimiento de tendencia violenta en gran promoción de la población. El hambre genera más hambre. Ciudades que presentan más pobrezas en Colombia. Según el DANE, la pobreza monetaria aumentó al 35,7% el año pasado a nivel nacional. No obstante, hubo departamentos en los que la cifra se disparó aún más. Este es el caso de Chocó, La Guajira, Cauca, Córdoba, Magdalena, Norte de Santander, Cesar, Huila, Nariño y Sucre. En estos departamentos, la pobreza monetaria superó la mitad de la población, aun cuando presentaban líneas de pobreza más bajas que el promedio nacional. ¿Cómo se conecta el desplazamiento forzado con la pobreza? El conflicto armado en Colombia trajo consigo diferentes tipos de violaciones de los derechos humanos, entre ellas el desplazamiento forzado de millones de personas. Una de las causas más recurrentes del conflicto es el acrecimiento de la pobreza promovida por los bajos niveles educativos. Esto según una investigación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, donde se buscaba reconocer los comportamientos del acceso a los diferentes niveles de escolaridad de las personas desplazadas forzadamente. En esta se encontró que al nivel de la primaria accedía nada más el 8% de la población, al nivel de secundaria solamente el 5% y al nivel de educación superior no accede más del 2% de las personas en condición de desplazamiento forzado. Es decir, que como consecuencia de un bajo acceso a la educación, las víctimas del desplazamiento forzado tienen baja probabilidad de mejorar sus condiciones de vida, siendo que las personas más educadas acceden a los empleos formales con mejores salarios y son menos propensos a estar en situaciones vulnerables como la pobreza. Es decir, que si se facilita el acceso a la educación para los desplazados, esto ayudaría a salir de este círculo vicioso que es un determinante del origen de la guerra en Colombia.